mejor equipo de atención a pacientes. 30 años de historias de vida. Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:35. Sí, y en esta mañana de tratamiento de las enmiendas constitucionales por parte de la Asamblea, estamos haciendo un contacto vía telefónica con el señor Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Señor Herrera, buenos días, Francisco Rocha le saluda. ¿Podría hacer una evaluación de lo que ha sido desde esta mañana? Me parece que la movilización ha sido quizá desde la madrugada. ¿Cómo están? ¿Hay respuesta a la gente? ¿Cuál es su evaluación? Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, mi don Francisco, y al país que nos están pendientes, escuchando este medio muy importante. Mire, el día de ayer hemos empezado la jornada de protesta y de rechazo a la intención de aprobar las enmiendas constitucionales. Obviamente, pues, para los sectores campesinos, indígenas, las realidades como para salir de noche a la mañana es bastante complejo, pero a medida de sus posibilidades económicas y a medida de su alcance en el tiempo geográficamente, están acercándose delegaciones que vienen de las provincias, y aquí en la capital del Ecuador, Quito, pues vemos que hay una solidaridad contundente sobre la causa leal que estamos sosteniendo el movimiento indígena, las luchas. Hemos visitado o hemos visto, digamos, los centros, algunos centros comerciales, algunas tiendas que normalmente abren a las 8 de la mañana, hoy nos han dicho que vamos a cerrar como parte de la solidaridad. Estamos en contra de esta imposición de el régimen y particularmente los 99 asambleístas. Entonces, vemos que hay esa respuesta contundente de rechazo, y por otro lado, la parte positiva, podemos decir que existe la unidad del sector campesino, el sector urbano, las damas de casa, los sectores obreros, trabajadores en general, se está uniéndose, y la jornada continúa a partir del día de ayer en la tarde, esta mañana, y este momento siguen concentrándose en el sector del Arbolito, en la Alameda y en algunos lugares de aquí de la capital del Ecuador, pero también nos están informando ya en las provincias, también como en Pastaza, como en Guayas, en Manabí, en Cuenca. La ciudadanía se están saliéndose a las calles ya para mostrar ese rechazo una vez más, y esta convocatoria tiene el carácter nacional. Es así que vamos a continuar en esta medida de hecho. Señor Herrera, usted ha intentado ingresar a la asamblea. Están ustedes con los asambleístas de Pachacute, que son los representantes del sector indígena y campesino del país. ¿Están ahí con ellos? Bueno, esta mañana no logré acompañar a los asambleístas. He estado en algunos medios que me han invitado para hacer público nuestra posición, pero el día de ayer en la tarde hemos reunido con el bloque Pachacutic para justamente analizar la posición de nuestros asambleístas, particularmente del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, en la cual hemos determinado que los asambleístas deben entrar ahí al pleno a sabiendas de que tienen 99 frente a 5 asambleístas que son de Pachacutic. Entonces realmente pasarían, digamos, todas las intenciones que tendrían de acuerdo a la planificación estratégica que tienen a nivel interno de Alianza País, los asambleístas. Pero en cambio podemos comparar que afuera de la ciudad, solamente alrededor de la asamblea y en el país está el descontento, y no solamente eso los 5 asambleístas, sino tienen el respaldo de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces decimos que entonces no participarán en el debate. Por supuesto, ellos estarán en el debate, en la asamblea, pero que decimos que tienen el respaldo del pueblo. Lo que nos preocupa es que vemos cercos policiales
caballos, policías, patrulleros motorizados, bombas, tanques de guerra ahí, como que estuviéramos empezando una guerra. Eso es, digamos, una muestra de miedo, esa es una muestra de nerviosismo o que vienen en esta estructura que tiene el proyecto político de Alianza País. Y por eso nosotros decimos que a medida de cualquier resoluciones o la imposición que acaben haciendo la Asamblea Nacional, las luchas no se terminan. Vamos a continuar dentro de la plataforma de lucha que hemos venido insistiendo. No solamente es las enmiendas constitucionales, ahí está el tema de la educación, está la ley de aguas, de tierras, la ley de aguas, la ley de tierras, la minería, elementos estratégicos para alcanzar el verdadero suma causa y la construcción del Estado plurinacional. Son ejes de importancia para el país y que vemos como un punto muy importante el triunfo del movimiento indígena, el triunfo del país, del pueblo en general, el sector urbano, el sector mestizo, en general ha sido la unidad. O sea, la unidad es lo fundamental y la alternativa para este país. Porque esperar que la revolución ciudadana, que la lista 35 nos den una respuesta a resolver los problemas de fondo, los problemas reales, que es la pobreza, la inseguridad en este país, entonces ya no hay esperanzas. Por lo tanto, vemos que el camino es la unidad y la lucha constante para lograr esa verdadera transformación y el bienestar para todos. Señor Herrera, ¿cuáles serán entonces las próximas medidas que ustedes tomen? Porque al parecer va a ser aprobada las enmiendas y el informe, ¿no? Bueno, vamos a insistir, vamos a estar en la lucha, en las calles, ejerciendo ese derecho constitucional, derecho a la resistencia. El país va a juzgar a los asambleístas. Nosotros ya miramos con qué moral van a llegar a sus provincias, qué van a explicar a su pueblo, qué van a explicar a sus hijos, porque todo lo que están haciendo con las enmiendas, lo que están haciendo es violar los derechos constitucionales siendo asambleístas. Lo que van a es violar los derechos humanos, los derechos históricos que el pueblo ha venido luchando para buscar el bienestar para todos. ¿Cómo es justo que a través de las enmiendas quieran militarizar territorios para entregar hacia las empresas mineras, petroleras? ¿Cómo es justo que vamos a permitir a través de las enmiendas que la comunicación sea un servicio público? Sí, la comunicación es un derecho universal, es un derecho humano, es un derecho de un ciudadano que expresa su sentimiento. ¿Cómo es justo que vayan restringiendo los derechos de los gobiernos autónomos descentralizados? La consulta popular dentro de sus autonomías territoriales, eso está ahora en la Constitución. Todo eso quieren cambiar. ¿Por qué? Porque quieren ir a la reelección indefinida si la Constitución ahora nos garantiza la alternabilidad, el derecho a la democracia, el derecho a la participación y a la libre expresión. Esa es nuestra lucha. Entonces, no es que termina hoy día ni mañana estas luchas. El país, la ciudadanía en su momento lo van a juzgar. Eso es lo importante, y que a partir de este día, si acaban imponiendo, y les anticipo, si acaban imponiendo la enmienda, será que deberemos acoger a ese derecho también de la desobediencia, porque es la mayor parte, digamos, el mayor número de población ecuatoriana está diciendo que no a las enmiendas, y un 69 asambleístas que han perdido autoridad con una asamblea, con un gobierno derrotado, acaben aprobando e imponiendo una constitución. Eso es una medida de rechazo total. Queremos agradecer al señor Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, por compartir estos momentos. Gracias, señor Herrera, por este diálogo. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Está también en línea el señor doctor Henry Cucalón, asambleísta de Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, a quien le saludamos. Francisco Rocha le saluda, doctor Cucalón. Una primera evaluación de lo que está sucediendo en la asamblea y dónde se encuentra usted. Buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Me encuentro en el Pleno de la Asamblea Nacional. Debo cumplir con mi obligación moral de venir a ser la voz del pueblo que rechaza multitudinariamente esta metida de mano a la Constitución, así como consignar mi posición y evidentemente votar en contra y así reflejar
nuestro rechazo. Hasta el momento se encuentran en la primera parte del trámite, que es la lectura del informe de la comisión respectiva. Doctor Cucalón, entonces cuando termine la lectura, que se inició ya hace algún tiempo, ustedes estarán inscritos en el debate, pero una pregunta... Estamos inscritos para el debate, insisto, tenemos que expresar nuestro criterio y de un pueblo que nos representa aquí en el seno de la Asamblea, así como también en las calles, donde el pueblo ecuatoriano ha venido con firmeza, valentía y convicción, demostrando que está siempre dispuesto a defender la democracia y su futuro. Doctor Cucalón, ¿no es un poco, digamos, romper esto que parecía una especie de unidad de las fuerzas de oposición en la Asamblea Nacional, que habían dicho que no asistirían a la sesión de aprobación de estas enmiendas? He escuchado eso de algunos miembros de partidos de oposición. Me parece un respetable criterio, pero que yo y mi organización no lo compartimos, por cuanto creemos que debemos dar la lucha y la batalla de las ideas aquí. Nosotros no estamos legitimando, al revés, con nuestra presencia, con nuestra intervención, con nuestros discursos, el pueblo ecuatoriano sabrá que sí los defendemos. Y evidentemente tenemos que consignar nuestro voto en contra. Finalmente será el pueblo y la historia quien juzgue nuestra actuación este día. Doctor Cucalón, ¿cuáles serán los principales argumentos para oponerse a este informe que en una hora tal vez estará concluida su lectura? ¿Podría usted decirnos cuáles son la base de la oposición de ustedes? Nuestra posición, y la mía en particular, es desbaratar la muletilla del oficialismo de que estas enmiendas, que en realidad son reformas, son para ampliar derechos y ampliar garantías a los ciudadanos. Eso es una farsa. Eso es mentira. Todo está constituido para darle más poder al poder. Todo para el Estado, nada para el ciudadano. Limitación de facultades para que el pueblo pueda organizar consultas e iniciativas ciudadanas. Menoscabo de competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Cercenar competencias de control de la Contraloría del Estado solo porque al presidente le estorba. Y así podemos seguir. La de la comunicación. Por Dios, esa es una de las más nefastas de todos. Esa es la constitucionalización de una tara gubernamental. Es el reflejo de una tesis que el gobierno escribió desde sus primeros días cuando manifestó que la prensa privada era su enemigo. Esta cantaleta que quieren poner como servicio público solo es una vía para la concentración del poder y para conculcar la vía y el instrumento, que es la comunicación, de lo que es un derecho de libertad, es decir, la expresión y la opinión. ¿Tiene usted previsto, después de las intervenciones, más o menos se puede calcular en qué tiempo podrían votar, cuántos asambleístas van a intervenir? Usted me dice que ya está inscrito de su movimiento y partido político. De nuestra bancada están inscritos prácticamente todos. Insisto, es una obligación ¿Y moral. cree que les den paso a intervenciones? Es nuestro derecho y la señora Presidenta tiene que cumplir con esa obligación. Si no, será otra medida más que, insisto, refleja de cuerpo entero un mecanismo atrabiliario de ejercer, en este caso, la potestad legislativa. Queremos agradecer al señor asambleísta Henry Cucalón, con quien hemos compartido desde la Asamblea Nacional. Él se encuentra en el Pleno. Muchas gracias por atendernos y ojalá podamos hacer un contacto, no sé si luego de su intervención, luego de su debate asambleísta. A ustedes gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias.